¿Qué tal, amigos de Valora Radio? Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa Soldados de Dios. Muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad estamos muy agradecidos de contar con su presencia, que nos estén escuchando o viendo a través de la señal de Facebook Live. Pues les recuerdo las redes sociales, en Facebook pueden vernos en la página de Valora Radio. También en Facebook pueden vernos en la página de Soldados de Dios-Valora Radio. Y también en esta ocasión, como podrán ver que nos acompaña nuestro querido amigo Joel Domínguez, también podrán ver la transmisión en un momento más, van a poder ver la transmisión en vivo a través de la página de Picto Catholics. Sean ustedes bienvenidos a su programa. Hoy tenemos un tema, como ya lo pueden ver, es el tema de la brujería. Hace unas semanas hicimos un programa sobre el espiritismo, y parte de ese programa era hablar sobre este tema de la brujería. Tuvo éxito, hubo muchas preguntas, muchos comentarios de su parte, recibimos muchos mensajes privados haciéndonos consultas y preguntas, y por eso decidimos hacer como quien dice una segunda parte, pero más dedicado a este tema de la brujería, ¿sí? Pero antes de entrar al tema, quisiera mandar un saludo muy especial a una persona que queremos mucho, amiga nuestra de las redes sociales. Es a la señorita Angie de Los Ángeles. Angie, te mandamos un saludo, de verdad esperamos que te recuperes pronto, que estés bien de salud, para que nos sigas trabajando ahí en la acción de evangelizar y de defender la fe. Gracias por toda tu labor, desde acá te mandamos nuestras oraciones y te mandamos nuestro cariño. Échale mucho ánimo, Annie, que Dios te acompañe. Pues bien, vamos a entrar directamente al tema. Como podrán ver, está mi amigo Joel Domínguez, él es el experto en este asunto, ha estado muy metido en todo este problema, tanto en experiencia personal como combatiéndolo posteriormente a través de la acción evangelizadora. Pues bienvenido, Joel, muchas gracias por acompañarnos de nuevo. Jaime, otra vez muchas gracias por invitarme a tu programa, pues muy agradecido, ¿no? De poder compartir con todos ustedes. Qué bueno. Pues el tema es la brujería. Cuando colocamos la promoción para este programa, pues tanto en privado como en público recibimos algunas, incluso hasta risas o incluso podría ser que hasta burlas del tema. Este es un grave problema, la brujería hoy en día, porque tenemos una mala idea de que las brujas, vamos a llamarlo así, son viejitas de color verde con verruga en la nariz, con un sombrero picudo, ¿no? O que andan volando en escobas. No, eso no es realmente, eso es solo una caricatura del concepto de la brujería. Pero la brujería existe, ¿verdad? Y le voy a ceder la palabra ya a Joel para que él nos explique, primero que nada, pues, ¿qué es la brujería ya en concreto? ¿Qué es esto de la brujería? Mira, Jaime, la brujería es el conocimiento o la práctica y los métodos que se emplean para querer modificar un suceso, los acontecimientos de alguna parte de la historia de alguna persona, ¿no? E incluso modificar lo que es la voluntad de las personas, ¿no? Los brujos, como Jaime mencionaba, son de carne y hueso, son gente real, no son seres mitológicos ni tampoco caricaturescos, ¿no? Son gente realmente que se dedica a hacer todas esas artimañas. La palabra brujería tiene una etimología incierta, ¿no? Si podemos hablar un poco del latín, en latín se le llama a una bruja, se le llama maleficae. Incluso una película muy reciente, ¿no? Así que significa, pues, obviamente, maléfica, ¿no? La que realiza los maleficios, la malvada, ¿no? La malvada, exacto. Así es. Muy bien. Tú lo dijiste algo muy interesante, son personas, son los seres humanos. Así es. ¿Sí? Pero que buscan a través de acciones invocar lo oculto para poder realizar acciones que van más allá de sus poderes naturales del ser humano. Es decir, invocan lo sobrenatural en su beneficio. Así es. Sí, es una sí, práctica. En su beneficio o en el beneficio de quien las consulte, ¿no? O incluso, que ahorita lo vamos a ver también, para dañar. Para dañar. Pues, para hacer todo este tipo de cosas, ¿no? Existen diferentes tipos de brujería, yo he escuchado por ahí que hay brujería blanca, brujería negra, existen tipos de brujería y sobre todo, ¿existe alguna brujería buena? No, mira, Jaime, bueno, existen brujería blanca, roja, verde, negra, la que tú quieras, ¿no? Sí. Pero hay que decirlo concretamente, todas obedecen hacia un mismo patrón, todas obedecen al demonio, ¿no? Claro. Independientemente del color que le quieras poner. Ahora, existe la curandería, la chamanería, la wicca, que son brujerías del tipo naturalista. Son brujerías que se encargan de las hierbas, de cosas así, ¿no? Que tuvo mucho auge, ¿no? Pero últimamente lo que es el wiccanos y la wicca. Ajá, la wicca se puso como de moda, ¿no? Sí, así es. Mucho se ha puesto de moda.
Así es. Asimismo, también existe otro tipo de brujería que ya es brujería de pacto. Esta brujería es la magia negra en concreto, o el vudú. Le llaman de pacto porque desde un inicio tienen pacto con el demonio, saben para quién trabaja, ¿no? Esas personas son abiertamente satánicas. Sí, y básicamente todas son peligrosas, ¿no? Eso que hay que Claro. decirlo. Todos este tipo de prácticas son muy peligrosas, pero hay algunas en específico que ya con pleno conocimiento de causa se invocan a estos seres espirituales en beneficio, Así es. ¿sí? Para provocar algún daño o para buscar un bien temporal en términos sencillos, Sí, no, ¿no? claro, hay gente que se autodenomina como brujo blanco, bruja blanca, ¿no? Ujú. Que según ellos se la pasan haciendo un bien. Sí, pero nada, siempre que invocas poderes sobrenaturales más allá de ti para una manera egoísta o de una forma egoísta, pues obviamente es algo malo en todo el sentido, ¿no? Desde todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, Adelante. recalcando, ¿no? Sí, Existen dos adelante. tipos de brujería, que es la brujería de pacto, la gente que sabe para quién trabaja, y la brujería de los ignorantes, por así decirlo, ¿no? Que son gente que hace trabajos con hierbas, con Así es, cosas inocuas, ¿no? así es. Antes que se me olvide, quiero recordarles que también estamos en WhatsApp, perdón, se me olvidó comentarles un momento. Les voy a pasar el teléfono rapidísimo. Es el 521 3314 644118. Rapidísimo lo repito. Es el 521 3314 644118. Estaremos aquí recibiendo sus mensajes vía WhatsApp. Estaremos atentos de todos sus comentarios. Muy bien. Ahora, ¿la brujería es algo nuevo? ¿Es algo viejo? ¿Desde cuándo surge como tal el concepto de brujería? Mira, la brujería no tiene una fecha exacta de su nacimiento, ¿no? Sin embargo, si nos ponemos a verla desde los tiempos bíblicos ya se prohibía, ¿no? Hay infinidad de mandato, ¿no? En el Antiguo Testamento hay infinidad de Sí, mandatos. en la Sagrada Escritura está Así es. textualmente prohibido Es hacer eso, textualmente ¿no? prohibido Así acercarse a es. este tipo de personas, a este tipo de prácticas, vaya. Así es. Por ejemplo, está en Esdras 22:17, en el Levítico 19:26, en el Deuteronomio 18:10. Es decir, la práctica de la brujería como tal está explícitamente prohibida y condenada por las Sagradas Escrituras, Así tanto es. en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿eh? Ujú. Ok. Ahora, vamos a ver, ¿cómo puedo explicarlo? Existen diferentes tipos de magia, de brujería, por decirlo así. Las personas que practican este tipo de actos, o sea, los que se dedican a hacer este tipo de cosas, todos y cada uno de ellos es porque tienen ya realmente un contacto con el demonio o no. No, mira, Jaime, hay gente que lo hace desde un inicio, ¿no? Ujú, O sea, los brujos como tal, la magia negra, el vudú, hacen un pacto desde el inicio y de ahí es la eficiencia de sus maleficios, ¿no? De sus actos, ¿no? sí. Sin embargo, hay gente que empezó, ahora sí que como aficionado a la brujería, ¿no? Como Ujú, aficionado a la brujería haciendo determinados actos. Sin embargo, cuando la eficacia de sus, por así decirlo, sus hechizos, ujú, ya no es tan buena como antes, entonces se ven en la necesidad de hacer un pacto, ¿no? Y muchas veces es directamente, abiertamente satánico con el demonio, ujú, o a veces con seres que ellos consideran, este, pues de otra índole, ¿no? claro. Pero siempre va enfocado hacia el demonio. Claro. O sea, es decir, hay muchas personas que se meten en esto por ignorancia, Así creen es, que tienen un poder especial, así es. y continúan con ello. En cambio, hay otros que abiertamente saben lo que están haciendo, saben que están haciendo mal, que están invocando fuerzas que no son propias de los seres humanos para buscar un beneficio, ¿no? Y obviamente ellos beneficiarse principalmente de manera económica. Pero podemos decir entonces, pregunta sincera, que vamos a poner un porcentaje así extra, el 90% de los brujos, todos son verdaderos charlatanes que nomás están Yo creo queriendo que sí, engañar a las personas, yo creo ¿verdad? que sí. Muy bien. Porque un brujo como tal, un chamán, cualquier cosa, ¿no? Que tú me digas, si no tiene un verdadero pacto con el demonio, no es tan eficaz su trabajo, ¿no? Ujú. No, Entonces, este, un brujo realmente cuando ya tiene pacto con el demonio, ni siquiera ocupa tanta ornamentación, de vestirse de blanco con su palacate y cosas así, ¿no? ya no tiene que ser tanto teatro, Es ¿no? gente, es gente que ya que sabe que las cosas como van, ¿no? O sea, no ocupas ni de gatos negros ni de cosas así, ¿no?
Ellos trabajan casi con la sola invocación al demonio. Claro, muchas personas, y lo voy a decir abiertamente, nos pueden tachar de fanáticos, de medievales, incultos, por hablar de cosas, conceptos como el demonio, hablar de demonios, pacto con el demonio, este tipo de conceptos. Por muy extraño que se escuche, son realidades, es decir, no nos estamos inventando nada. Que quede muy claro, uno de los grandes problemas de nuestra sociedad actual es que no creen ni en el demonio, ni en la acción demoníaca, no creen en los pactos, que lo hemos visto, no es un pacto de que se te aparezca el demonio y te haga firmar con una pluma de ganso verde, no, eso es teatro, de películas, de tonterías, no, sino que cuando tú haces un compromiso con el demonio, estás haciendo un pacto con él, te pones al servicio de él, aunque tú creas que lo que haces es que ellos los pones a tu servicio, pero no, el demonio no le interesa servirnos para nada, al contrario, lo que quiere es dañarnos. Existen este tipo de cosas, el problema es que hay una imagen muy caricaturesca a través de las películas, a través de las novelas, de literatura, pero existen este tipo de cosas, la brujería existe, y si no me creen, faltará que vayan agarren algún periódico de los anuncios clasificados. No, claro, en la televisión también. En la televisión, o te los anda repartiendo en la calle, ¿no? Que te dicen que te hacen hechizos para esto, hechizos para aquello, pócimas, conjuros, amuletos. Es decir, existe esto, la gran mayoría son verdaderos charlatanes, pero por muy charlatanes que sea, meterte tú en este tipo de actividades, obviamente estás atentando contra el primer mandamiento, porque quitas a Dios de tu vida y pones actos supersticiosos. Ahí pones tu esperanza, tu razón de ser y de actuar, ¿verdad? Entonces, es un atentado directo contra el primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Es perderle la confianza a Dios. Así es, ¿verdad? Ahora, ya lo dijimos, la Iglesia condena abiertamente la brujería. Así es. Está en las Sagradas Escrituras, ha habido encíclicas, ha habido comentarios, obviamente hubo procesos inquisitoriales, es decir, sabemos que la brujería como práctica como tal está abierta y literalmente condenada por la Iglesia. Si tú eres católico, muy sencillo, no practiques la brujería porque es una falta gravísima contra los mandamientos de Dios. Si lo has hecho, acude con tu sacerdote a buscar la reconciliación y platícale abiertamente todas estas acciones que has realizado para que comprenda el sacerdote y conozca qué tan profundo te has metido en ese asunto, ¿verdad? Es importante una asesoría y un seguimiento. ¿Ok? Muy bien. A ver, vamos a poner ya en el contexto de la acción propia de la brujería. ¿Cómo trabajan los brujos? O sea, ¿cuáles son sus acciones? ¿Qué realizan? ¿Te cobran, no te cobran? ¿Qué es lo que sucede realmente con este asunto? ¿Cómo trabajan? Sí, mira, bueno, como lo comentamos al principio, ¿no? Los brujos tratan de cambiar los acontecimientos a su favor o tratan de manipular a las personas, ¿no? Ellos trabajan en su mayoría con objetos inocuos, ¿no? Que quiere decir que son objetos que no tienen ninguna relación con el peligro que quieren otorgar o el efecto que quieren tener, ¿no? Así es, el efecto que quieren tener, ¿no? Entonces, no hay relación entre los objetos que los brujos usan con el efecto deseado. Por ejemplo, hace tiempo me estaba viendo, ¿no? Que salió Walter Mercado en la televisión. Y pues así como manera de consulta, ¿no? Una muchacha le dice, oiga, Walter, pues fíjese que yo quiero encontrar el amor, que me ha ido muy mal, y cosas así, ¿no? Total que Walter Mercado, brujo andrógino, por no decirlo de otra manera, ¿no? Sí. Este brujo andrógino, le dice, mira, haz este ritual, báñate en luna llena a las 12 de la noche, con una esencia de rosas y con pétalos de rosa en tu bañera, ¿no? O sea, no hay relación entre que esta mujer quiera encontrar el amor de su vida con bañarse con pétalos de rosa, ¿no? O sea, son completamente cosas desproporcionadas, pues son completamente absurdas. Es que no hay relación entre el efecto buscado con el objeto, ¿no? Así es. Y de igual manera, ¿no? O sea, para hacer un mal, por ejemplo, no hay relación entre que mates a un gato, le saques la sangre, te jalen los pelos o agarren tu ropa con el daño que te quieren hacer, ¿no? Sí. Básicamente lo que se hace es tratar de imitar un rito, ¿no? Sí. Eso es muy importante en el concepto de la brujería. Y lo van a ver en todo tipo de, vamos a llamarlo así, de religiones, de creencias o de pseudo religiones. En todos lados tenemos ritos. Es decir, son eventos y actos simbólicos que buscan de alguna manera representar en lo visible el efecto invisible, ¿no?
Obviamente los mal llamados brujos, que realmente la gran mayoría son charlatanes, no es otra cosa, que nomás quieren robarle su dinero, los van a poner a hacer cosas increíblemente ridículas, como ya lo escuchamos, bañarte a las 12 de la noche con luna llena, con pétalos de rosa. ¿Qué es lo que vas a lograr con eso? Pues nada, que vas a estar limpia, sí, vas a dormir limpia, nada más. ¿Sí? Pero no vas a obtener el amor por el simple hecho de haberte metido una bañera con pétalos de rosa, es absurdo. El matar un gato, el hacer todo este tipo de cosas, es buscar un cierto nivel de compromiso con el bien deseado, ¿no? Entonces, obviamente también la parte teatral donde te involucran Sí, ¿no? También el y te brujo, hacen un lavado de cerebro de que ya hice esto y ya debo tener un resultado. lo que pretende pues es realizar una acción tangible para que la persona a la que Así lo que está es. consultando vea que está haciendo un trabajo, ¿no? Pero realmente, ¿qué pasa, no? Cuando una persona que es brujo, como te dije, que tiene un pacto con el demonio y que no usa estas cosas, lo que se piden pues en este caso es un sacrificio, ¿no? Muchas veces Es un sacrificio. sacrificio para hacer determinado efecto, vaya. Así es. Pues hay que tener mucho cuidado con esto. Ahora, yo quiero tomar una pregunta así, explicar a las personas cuáles actos pueden ser considerados de brujería. Tú lo acabas de decir, ¿no? El buscar, ¿cómo se puede decir? Acciones para buscar un Un beneficio, como el beneficio buscar el amor, o etcétera, dañar a alguien. o dañar a alguien. Pero también hay otros tipos de brujería, como hablaste, por ejemplo, de la brujería naturalista. Ujú. ¿Sí? Como que podemos ver ahí algún ejemplo para que la gente comprenda cuáles acciones realmente están rayando en este tipo de pecado que es la brujería. Por ejemplo, los yerberos, ¿no? Que encuentra uno en el mercado municipal de cualquier ciudad, ¿no? Los yerberos que te ofrecen, no sé, que determinada hierba que para que te vaya bien en tu negocio, ¿no? O determinado ritual, ¿no? Que va básicamente que te van a vender una hierba. Sí, te van a vender una llave. Incluso mucha gente ha muerto por andar tomando tecitos y cosas de esas. Gente Claro. que no sabe realmente de herbología, te Ujú. vende unas semillitas, hazte un té con estas semillas para que obtengas el amor. Resulta que las semillas son venenosas. Aquí en esta ciudad ha pasado, ¿no? Uno creo que se Así es. llama, no me acuerdo ni cómo se llama la plantita, esto que tengo mucho ojo de venado, creo que se llama una semilla, no me acuerdo cuál es. Sí, bueno, la brujería Sí, naturalista pues, es básicamente eh, buscar el efecto mediante la herbolaria, herbolaria. ¿no? Y, Ujú. por ejemplo los chamanes que se refugian en los bosques, hacen sus ritos en Ah, los bosques, eso también que mucho tiene que ver los wicanos. así es los wicanos. Y últimamente como un tipo de, no voy a decir que sea rituales como tal, pero hay mucha pseudo brujería a través de Ujú. los ritos wicanos actuales y de los ritos ecológicos, ¿no? Me caso con un árbol, o Ah, claro. tonterías de todo ese tipo, ¿no? Bueno, nos acaba de llegar una pregunta muy interesante. Gracias, Mirna, por estar al pendiente del programa. Nos escribe desde Phoenix, Arizona. Nos manda sus bendiciones. Gracias, de verdad, muchas gracias, Mirna. Y nos pregunta, mi pregunta es, cuando uno compra cosas antiguas, ¿es verdad que se quedan malas cosas en ellos por lo que se vivió en esas casas? ¿Es esto verdad? No, No, ¿verdad? No. no, los maleficios, por ejemplo, a veces son enfocados a un objeto, ¿no? Y el objeto sí Sí, queda pero es por objetos específicos, no es específicamente, porque... ¿no? Pero si tú compras una casa con todo y cosas, pues no, o sea, No, no tiene nada que ver, ¿no? así es. Sí, porque incluso como ella misma lo dice, a mí me parece más como un tipo de superstición. Tienes razón, es superstición, Así es. efectivamente. Efectivamente, sería un vil acto de superstición sin sentido. Gracias, Mirna, de verdad, agradecemos infinitamente tu pregunta. Estamos aquí para servirte. Gracias y a todos ustedes también. Muy bien, siguiendo con esto, se habla mucho también de que la brujería puede realmente invocar demonios, Sí, claro. ¿sí? Y personas que ya realmente con un pleno conocimiento de causa están metidos en este asunto, pueden incluso ser propensos a incluso a una posesión, ¿no? Sí, claro, o sea, la brujería lo que pretende pues es el maleficio, ¿no? Independientemente de que busques el bien, siempre hay un maleficio tanto para el que la practica como para el que la usa, ¿no? Ujú, Este, y es real, ¿no? O sea, el maleficio es una de las tantas causas por las cuales un sacerdote exorcista toma acción, ujú, ¿no? O así sea, es. para que me entiendan, es un efecto real, Ujú, ¿no? Yo, por ejemplo, conozco de primera mano un caso a la que una persona la mataron con brujería. ¿Qué pasó con esta persona, no? Por ejemplo, la novia de este muchacho fue la que hizo el trabajo, ¿no? Lo que realizó, acudió con un brujo de los pesados, vaya, vamos a decirlo así,
y le dijo, ¿sabes qué? Mi exnovio quiero que regrese conmigo, ¿no? O sea, el llamado amarre, ¿no? Sí. Entonces, como este brujo, pues, era malvado desde siempre, ¿no? Ujú. Le dice, mira, sí, hacemos este trabajo, si esta, nomás que te voy a decir una cosa, si esta persona a los 2 días no regresa a tu casa, pidiéndote perdón, al tercer día se va a morir. Y sucede que, pues sí, como que no sucedió lo que la chica esperaba y al tercer día murió en un accidente de tránsito. Pues pudiera ser una casualidad, pero no. Pero sí se busca realmente Se el busca daño, ¿no? O realmente sea, ese daño, realmente ¿no? el daño. Es Puede lo ser una que... casualidad, pero también hay, o sea, no es el único caso que conozco de este tipo, ¿no? Ujú. Y también incluso algunos exorcistas que ya han publicado muchas de sus experiencias nos han dicho que el practicar este tipo de acciones sí puede conllevar una verdadera acción demoníaca en ellos. Claro, ¿no? O sea, por el maleficio es una de las causas de exorcismo, Sí, porque lo que de realmente es entrada una del persona demonio. que busca el servicio sobrenatural para causar el mal. Y para eso solo se prestan unas personas que son los demonios y nada Así más. es. ¿Sí? Sí, por ejemplo, el padre Gabriel Amort en su literatura, menciona, menciona y a veces muestra en fotografía, ¿no? Objetos que la gente endemoniada Ajá. arroja cuando vomita, ¿no? Entonces esto te da a entender que el maleficio Ujú. es real, puede suceder. Sin embargo, hay que aclarar las cosas, ¿no? A los hijos de Dios es muy difícil Que que los nos llegue a toquen. pasar, así es. Ujú. Así es. Nos escribe Raúl Alonso. Gracias, Ujú. Raúl, por escribirnos, de verdad. Y nos habla también de una cosa muy interesante, que mucho para engañar a las personas es el uso de drogas psicotópicas, como el ayahuasca, por ejemplo. No la Es decir, conozco. drogas en las cuales bebidas, tés y cosas que supuestamente para reafirmar un efecto, lo que realmente lo que están haciendo es drogar a la persona para que empiece a alucinar un montón de cosas. Eso también es cierto, muchas de las hierbitas que nos dan para tomar y eso lo que provocan son efectos alucinógenos, entonces también tengan mucho cuidado por ese lado, por el lado de la herbolaria. No se anden tomando ni comiendo cosas que no sepan qué es, o sea, y mucho menos si te la vendieron en un mercado, ¿no? Claro. O sea, por Dios, pues hay que buscar personas profesionales. Si estoy enfermo, no voy a ir a buscarme hierbita, me voy con el médico, que es el No, claro, o sea, profesional. hay que entender que los mercados no tienen una certificación sanitaria, no te pueden vender cualquier cochinada, te la tomas y Y no saben ni qué no es. saben ni qué es exactamente. Sí, yo creo que ni ellos saben, ¿no? Y eso de que te venden una vela negra para esto, una vela roja, pues es vil superstición. Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, hay muchos brujos o brujas en estos mercados naturistas que hay en las ciudades. No, claro, o sea, todos se consideran brujos, ¿no? De antemano. Ujú. Echan las cartas ahí como que si fueran profesionales en dichos artes, O ¿no? sea, Pero, sí existe, lo que quiero que la gente entienda es, sí existe este tipo de gentes que buscan el engaño, ¿no? claro, ¿Sí? Y desafortunadamente el problema es de que muchos de ellos sí pueden tener alguna acción demoníaca en sus así es, eventos y en sus ritos, ¿no? claro, Obviamente el 90% a lo mejor son viles charlatanes que lo están engañando, claro. Pero si hubiera la muy mala, pero la muy mala fortuna de ponerte en contacto con un brujo que sabe realmente lo que está trabajando y con quiénes está trabajando, pues te puedes meter en problemas extremadamente serios, ¿no? Verdaderamente vayas a invocar al demonio para que venga y haga las cosas por ti. Obviamente que, como le dijimos hace rato, el demonio no busca servirte, no le interesa servirte. Puede en un momento dado verse dócil ante ti, pero nada más para engañarte y hacerte caer. claro, es la trampa. Pues sí, claro, te mete trampas, pero no porque quiera servirte, ni mucho menos va a querer ponerse al servicio de los seres humanos, pues tampoco, ¿no? Es increíblemente lo contrario, ¿sí? A ver, muchas personas ya se han metido en esto. Claro, Yo en lo personal incluso he encontrado una gran cantidad de objetos que tenían el objetivo, valga la redundancia, de crear amarres y cosas de ese tipo de cosas, ¿sí? ¿Por qué? Pues estamos metidos ahí, pues nos han tocado ver un montón de eventos de este tipo. ¿Cómo se combate, la brujería? ¿Sí? Yo me recuerdo, por ejemplo, había un boxeador muy famoso, muy conocido, no voy a decir su nombre, que le avisaron de que le iban a hacer hechicería para que perdiera una pelea. Y a partir de entonces empezó a usar una banda roja en la cabeza cada vez que se presentaban las peleas. Y sus últimas peleas siempre se presentó con una banda roja en la cabeza. ¿Sí? ¿Así nos podemos proteger de la brujería con banditas rojas en la cabeza o no? no, no, ¿Cómo nos claro. protegemos realmente de una acción de este tipo? Y mira qué bueno que comentas lo del deportista ¿no? Tú recuerdas la época de la Volpe con la selección mexicana, ¿no? Sí. La Volpe es una persona súper supersticiosa.
Entonces, una vez en el vestidor de la selección mexicana le arrojaron tierra. ¿Y qué pasó con la Volpe? Que no quiso salir al partido, no sé qué onda. Total que hasta que no viniera su chamana, ¿no? Ahora sí que su Para que la gurú, limpiaran. a que limpiara, y ya salió con una corbata de un dragón y no sé qué onda, ¿no? Pero pues, son siempre supersticiones, Sí, ¿no? hay muchas personas que caen en este tipo de acciones, pues hay que decirlo, hay que tener mucho cuidado, espejitos pegados en las puertas para reflejar las malas vibras, colguitos en las puertas para esto, para asustar a los malos, un montón de tonterías Sí, no, o sea, son impresionantes. tonterías que a lo mejor no te hacen meterte tan profundo en el ámbito de la brujería, ¿no? Así es, pero obviamente lo que haces es como que dice darle entrada a este tipo de acciones y Es nada creencias. más la entrada, ¿no? Y aparte es pecado, hay que decirlo Aparte, abiertamente. pecado es un pecado gravísimo. Es como caminar en medio de una jauría de lobos hambrientos que están encadenados, pero pues si tú te sales del camino te van a agarrar. Claro. Para eso es la brujería, pues hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Pero ¿cómo combatirnos ya contra la brujería en específico nosotros? ¿Por qué? Porque podemos ser susceptibles de que alguien nos desee realmente el mal. Sí, claro, ¿no? Por ejemplo, hay que decirlo, ¿no? Primero abiertamente, la brujería daña a quien la practica, a quien la usa, y a veces daña a la persona A la cual fue a la que dirigida. se le hizo dirigida el mal, Puede ¿no? En llegar este a caso. dañarlo, sí. Dentro de las personas que las practican y las usan, hay que ver qué grado en qué grado se metieron a estos asuntos, ¿no? Ujú. Lo primero básico es la renuncia al mal, la renuncia a Satanás, a todas sus artimañas, ¿no? Que es básicamente la promesa de la confirmación. Así es. Renuncias a Satanás Sí, y a claro. todas sus acciones. Sí, renuncio, ¿no? ¿Te acuerdas? Así es. Y lo segundo, pues es básicamente llevar una vida devota. Sin embargo, cuando la persona siente que el haberse metido en estas prácticas dejó algo en sí, tiene algún problema, sí hay que recurrir a las oraciones de liberación, ¿no? O sea, acudir con un sacerdote, no es Acudir con un supersticio. sacerdote. Estas oraciones de liberación hay que aclararlo. No son oraciones supersticiosas que ya te oraron sobre ti y ya se te quitó. No, hay que No. tener cierta conciencia que son sacramentales, ¿no? Así es. Estas oraciones, estos ritos que realizamos en la iglesia van acompañados de la oración del pueblo fiel a Dios, ¿no? Entonces lo que hacemos estas oraciones es pedir a Dios su intervención para que las fuerzas del mal, demonios, etcétera, etcétera, no puedan influenciar en nosotros, que nos dé la fortaleza para vencer tentaciones, para salir adelante de los males, para afrontar los males también con entereza y con confianza, que eso también es importante, ¿sí? Y salir adelante. No son oraciones supersticiosas, ¿sí? Sino que son un verdadero sacramental a través del cual la oración de la iglesia se unen para solicitarle a Dios que ayude a una persona en específico a verse liberada de acciones sobrenaturales. Así es. No, y hay que decirlo, ¿no? La mayoría de la gente que estuvo metida en estos asuntos no se libera, la mayoría no se libera de golpe, ¿no? No. Lleva un proceso liberarse de esto. ¿Por qué? Porque hay una consecuencia de haber jugado con el mal, vaya. Sí. Hay una consecuencia, entonces, Es a veces como Dios eso. permite que estos procesos sean largos como que, ¿para qué? Para escarmiento de la misma persona, ¿no? No, Para escarmiento y testimonio, para que haya testimonio de lo que puede pasar en esos ámbitos. Y algo que se nos ha olvidado mucho mencionar es que todo este tipo de acciones, el sufrimiento, todo a veces las cosas malas que nos pasan, tiene un concepto penitencial. Claro. Sí, obviamente estamos hablando de que es uno de los pecados más graves que existen es porque atentas directamente contra el primer mandamiento. Por lo tanto es normal, vaya, incluso es justo sufrir una penitencia. Pues hay que sufrirla, ¿por qué? Para darnos cuenta del verdadero daño que hemos causado y ver correr un proceso penitencial en el cual podamos salir adelante y sobre todo vernos reforzados en nuestra fe al ir durante el proceso y salir de él libremente, ¿no? Claro. ¿Sí? Entonces tú lo dijiste, vida de oración, principalmente una vida devota, es decir, una vida apegada a la iglesia, a sus normas, vida de oración, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así es. ¿Qué más? Y bueno, aclarar, ¿no? Lo que la iglesia opina sobre la brujería, ¿no? Es más que opinión, es una advertencia. Claro. Por ejemplo, el Catecismo 21:17 nos dice que no debemos de recurrir a dichas prácticas. Dice, toda práctica o magia de hechicería mediante la cual se pretenda domesticar potencias ocultas para ponerlas a su servicio o obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, aunque sea para procurar la salud
son gravemente contrarias a la virtud de la religión, Claro. ¿no? Estas prácticas son condenables aun cuando van acompañadas de una intención, cuando no van acompañadas de una intención de dañar al otro. Recurran o no a la intervención de demonios. Llevar amuletos también es reprensible. Claro, eso de los amuletos, que también es otro asunto importante, ¿no? Eh, Aquí tengo una pregunta con lo de los amuletos. A ver, ¿todos los amuletos realmente actúan o no? No, claro. Es más sugestión, ¿no? Es más sugestión de lo que ¿Qué realmente otra cosa? pasa, ¿no? Ujú. Pero sí podría haber algún objeto que efectivamente Claro. esté provocando un Sí, mal, claro. ¿no? Objetos que han sido realmente consagrados al Que han sido servicio del consagrados mal. al demonio, Ujú. así es. Que lo conveniente cuando uno se encuentre algún objeto de esto, pues es quemarlo. Así de sencillo, como son los monitos vudú, raíces amarradas con listoncitos, bolsas con sal, fotografías de gente, ni siquiera lo toquen, digo, aparte que va a estar insalubre, simplemente destruirlo, de preferencia quemarlo, y si no, un chorrito de agua bendita y con eso, ¿no? Básicamente lo que hay que demostrar con todos estos tipos de acciones es no reconocer que el objeto tenga poder, no, sino que a través de ese objeto ha sido consagrada una acción del mal. Así Eso es lo es. que hay que entender. No es porque el objeto, una raíz enredada o un monito de vudú tenga el poder en sí mismo, no. Simplemente es un signo de la intención de una persona que posiblemente tuvo un pacto con algún demonio para provocar un mal. Por lo tanto, hay que destruirlo a través de los sacramentales, Así es. la oración, obviamente la vida en gracia de Dios, vaya, confesados y comulgados para que se entienda, y pues una vida buena, bondadosa y tratar de hacer el bien siempre, ¿no? lo que es el camino a la salvación, ¿no? Ujú. Vida de oración, vida sacramental y buenas obras, básicamente, ¿no? ¿De acuerdo? Así es. Y bueno, cuando ya el maleficio de veras penetró en el alma de la persona, puede, puede causar daño puede causar problemas en las casas o vaya, ¿no? La posesión demoníaca en las personas. Así es, Y es, independientemente de cualquier cosa, recurrir a un sacerdote, ¿no? sí. Eso sí es cierto. Lo vimos aquí cuando hablamos del demonio. Sí es posible que el demonio esté en alguna casa y estén tumbando cuadros y esté tumbando los vasos y les rompa la loza y les pierda las llaves y haga ruidos en la noche y que de repente en ciertas zonas de la casa apeste la casa y no sepan de dónde viene. Es decir, sí sucede. No es tan común como se quisiera pensar, no, pero sí sucede. Entonces aquí lo que se hace, por eso hacemos la bendición de los hogares. Creamos al sacerdote que haga una bendición, que consagre ese lugar al servicio de Dios a través de la familia doméstica, de la iglesia doméstica, que es la familia. ¿Ok? Hablamos de los amuletos. De aquí yo quiero hacer una distinción específica. Los amuletos, llámese pata de conejo, la herradura, el cristalito verde, sabrá Dios qué cosa, el listoncito, la medallita o El ojo de venado que le el ponen ojo a los de niños recién venado. nacidos. Últimamente sí se puso muy famoso entre los beisbolistas el cordón de hilos de oro para la buena suerte, un montón de tonterías, ¿no? Bueno, ¿qué diferencia hay entre esos y las reliquias de los santos? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la diferencia? Porque yo sí puedo traer, por ejemplo, una medalla de San Benito, pero no puedo traer una pata de conejo. ¿Cuál es la diferencia fundamental en este tipo de cosas? Yo lo que veo en estas cosas es primero la bendición, ¿no? Los objetos que son sacramentales en la Iglesia Católica no llevan una finalidad de daño o de, ¿cómo te diré? De hacer mal a nadie, ¿no? Los objetos Los los sacramentales. sacramentales, vaya, Las reliquias de los santos. son un medio primeramente, de devoción al santo, ¿no? Así Que le es. estás Ujú. invocando, Así es. ¿no? Y, por ejemplo, yo traigo una medalla o un escapulario, por ejemplo, yo que traigo mi escapulario aquí. ¿Significa que no me va a caer un piano en la cabeza o no? Pues no, sí, o sea, este pedazo de tela, si lo queremos ver así, no me va a defender de que me atropellen o de que me caiga un piano en la cabeza, no. Esto sirve como un recordatorio, esos son los sacramentales, de mi compromiso de vida. El traer una medalla de San Benito consagrada, exorcizada o bendita, lo que estoy diciendo es que estoy renunciando a las fuerzas del demonio y voy a esforzarme en buscar eso, es decir, toda la oración de la iglesia, ¿sí?
quedan visibles, por decirlo de alguna manera, a través de estos objetos, que son los usos sacramentales. No es para la buena suerte, es para recordarnos el compromiso de vida que tenemos y la fe que tenemos. Ejemplo, para que lo comprendan todos de una manera muy sencilla, cuáles son la diferencia entre un amuleto y un sacramental. El amuleto lo que busco es que no me pase nada mal, ¿sí? Un sacramental, como por ejemplo lo es mi anillo de matrimonio, es para recordarme el compromiso que hice ante Dios y ante mi esposa, de serle fiel y amarle y respetarla todos los días de mi vida. Este anillo no va a evitar que yo sea infiel, pero sí me va a recordar constantemente que yo tengo una promesa, ¿sí? Y obviamente el hecho de traerlo siempre puesto es una forma de confirmar esa fe y ese compromiso ante Dios y mi esposa, de llevarlo. Esa es la gran diferencia. Es decir, yo sé que esto no va a evitar que el día de mañana pueda llegar alguna mujer a querer, ¿sí?, seducirnos o llevarnos por mal camino, o que no vaya yo a tener tentaciones. Eso no lo evita, ¿sí? Pero sí me recuerda que tengo un compromiso. Y que me he prometido esforzarme. Esos son los sacramentales. Y en los sacramentales más específicos para eso son las reliquias de los santos. Objetos que que formaron parte de la vida de una persona que se ha sido consagrada a Dios y que sirve de ejemplo. El sacramental como tal no es que tenga poder en sí mismo, pero sí representa a aquel que unido a Dios logró la victoria de la salvación. Y hay que aclarar una cosa, Jaime, los sacramentales llevados sin devoción son superstición también. Ah, sí, o sea, si alguien cree que por traer una medalla de San Benito no lo van a atropellar, es superstición, está pervirtiendo el sentido del objeto religioso. Como puede ser el anillo de matrimonio, el escapulario, medalla de San Benito, la medallita milagrosa, o sea, existen un montón de cosas. Si tú la usas como amuleto, estás mal, estás perdido. Necesitas una catequesis para saber qué es un sacramento. Claro. ¿No? Sí, necesitamos ahí esforzarnos. Sí, ¿no? Por ejemplo, la devoción a San Juditas. La devoción a San Judas. Hay gente que carga sus San Juditas por la calle, ¿no? Así quedando más grande que la propia persona, ¿no? Sí, lo único que pueden cargar santos es cuando es una procesión de la iglesia, nada más, o cuando la llevan a bendecirlo, se la llevan a su casa, no la anden paseando, ¿sí? Sí, porque incluso como el video aquel, ¿no?, del amigo que trae el San Juditas en la bicicleta, pues salió destrozada la pobre imagen, pues sí, pues claro, el amigo en bicicleta pues se cayó. Bueno, hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Hay que tener más que nada un sentido común de saber de que pues, un objeto como tal no tiene poder sobre nosotros, salvo la invocación y lo que queramos representar en ese objeto de nuestras propias intenciones, ¿no? Es como una pistola. Una pistola, un arma, pues no hace mal a nadie a menos que alguien la agarre y le dispare a otro. Es decir, eso es lo que puede suceder con estos objetos, ¿no? Es una forma de querer utilizar de manera visible el mal que te quiero causar hacia otros. Claro. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, la iglesia, vamos un poquito a la historia. La iglesia persiguió a las brujas, es decir, hay una gran leyenda en torno a la cacería de brujas, incluso aquí así se llama, cacería de brujas. ¿Existió esto? Fíjate que no de esa magnitud, ¿no? La iglesia sí condenó mediante la Inquisición lo que es la brujería, vaya, ¿no? También los crímenes del orden civil y la herejía, así como una gran cantidad de delitos. No, claro, vaya. Y la brujería entraba parte de esos delitos, ¿no? Pero no hubo una cacería de brujas como tal. Eso pasó más bien con las protestantes, ¿no? Tanto de Inglaterra como de las colonias inglesas en Estados Unidos. Las famosas brujas de Salem, por ejemplo, que han hecho muchas películas. Pero eso no fuimos nosotros, ¿eh? Fueron allá los puritanos que se vinieron de Inglaterra y de los Países Bajos. No, o sea, ellos consideraban bruja hasta una mujer bella, ¿no? Sí, la veían muy bonita, ¿no? Hasta de ser bruja. A ser bruja, ¿no? Porque a todos los hombres los trae babeando, ¿no? Pero dentro de la Iglesia Católica no. ¿Por qué? Porque existía un proceso, vaya, canónico. Jurídico, canónico. Así es, ¿no? De investigación. O sea, había un proceso de investigación. Claro, o sea, no era de que, oye, esta está guapa, pues oye, es bruja, hay que quemarla, ¿no? Hay que quemarla. O esta usa hierbitas, hay que quemarla. Y si vuela, pues era bruja, y si no vuela, pues no era bruja. Cuando la metían al agua, incluso esto es cierto, ¿eh? Creo que eran en los Países Bajos, si mal no recuerdo, en donde estaba muy fuerte los anabaptistas y los puritanos ahí, de que se separaron un poquito del calvinismo. Estamos hablando del siglo XVIII, siglo XIX. Una de las técnicas para saber si a alguien era una bruja, pues la metían en agua, ¿sí? Si sobrevivía, pues era una bruja.
Y la Si abuela no no- sobrevivía, pues no era una bruja. El caso es que la mujer, pues obviamente pues, de todas maneras se tenía se que moría, morir. pues o sea, no había manera, ¿no? Entonces, cosas tan absurdas como estas sucedieron, sí, pero no fuimos nosotros, esto es lo importante. ¿Hubo una cacería de brujas en la época medieval? Sí. ¿Fueron los católicos? No. No. No fueron los católicos. ¿Sí? Incluso, no sé si traigas el dato, no lo recuerdo exactamente, cuántas brujas fueron, cuántas mujeres fueron condenadas por brujería como No, no tal. tengo el dato. Yo más o menos me lo recuerdo, fíjense nada más la cantidad. En Portugal, obviamente Portugal católica, fue una. En España, si mal no recuerdo, fueron creo que 27 casos. Estamos hablando de 400, 500 años de historia. Y en Italia fueron solo 8, ¿sí? De personas que básicamente realmente practicaban este tipo de acciones, ¿sí? Pero hubo un montón y miles de mujeres asesinadas, quemadas vivas, ahogadas, congeladas, un montón de atrocidades que se cometían contra ellas, pero no era la iglesia, no era la Inquisición, eran los poderes civiles de los pueblos los que claro. hacían eso. Es decir, llegaba una nueva, por una cosa absurda, llegaba una nueva visitante a un pueblo, pasaba una tragedia como una epidemia o cayó un rayo o se inundó el pueblo, le echaban la culpa a la que acababa de llegar, la agarraban y la mataban, ¿sí? Así de absurdo, pues sí, así de absurdo, pero no era la Inquisición, eran los poderes civiles Claro. que obviamente se manejaban de manera muy local. Cada pueblo tenía un proceso interno y básicamente era el pueblo el que decidía si alguien era o no era bruja, ¿no? ¿Okay? Sí, no, claro. Y la brujería, pues dentro de la Inquisición católica, sí llevaba una pena capital. ¿Por qué? Por el mal que puede hacer esta persona a la civilización, ¿no? En este Así caso. es, así es, y era peligrosísimo, porque invocaban, pues, Claro. poderes que no debían de estar invocando. Principales causas. ¿Cuáles son las principales causas para que las personas caigan en el engaño de la brujería? Estamos hablando tanto de la charlatanería como de verdaderos brujos, ¿no? Pues cualquier índole de problemas, ¿no? Si te pones a ver la televisión en la madrugada, El desequilibrio emocional. exactamente, ¿no? Perfecto. Que te está yendo mal en el negocio, en vez de recurrir a alguien que sepa de negocios, vas con el brujo, ¿no? Que te está yendo mal en el amor, en vez de con un psicólogo o un especialista, vas con el brujo. Sí, pues básicamente es total ignorancia de las Sí, así personas y una deficiencia emocional que no hayan cómo salir de un problema y andan buscando soluciones fáciles. No, y si te pones a ver, como te comentaba, la televisión en la noche, Sí, cierto. todos los brujos te dicen, no, pues, cualquier persona que hable, ¿no? Oye, me va mal en el negocio, te hicieron un trabajo, me va en el amor, trabajo. Que mis hijos están locos, trabajo, ¿no? O sea, Sí. te curan todo. Todo lo cura, ¿no? Todo lo cura, no necesitas psicólogo, no necesitas nada, nomás necesitas ir y pagar como 200 consultas con ellos hasta que te quedes sin dinero ya. Hasta Todo las se fue. deudas. Hasta la deuda, ¿no? Y sobre todo es una exaltación exagerada de lo emotivo, ¿no? De Claro. los sentimientos, ¿no? Estoy solo, estoy eso, que dicen todo eso que te pasa no es culpa tuya, es alguien que te quiso hacer un mal. O sea, te quita toda la responsabilidad a ti mismo, ¿no? Es una cosa espantosa porque al final de cuentas lo que hace es trastornarnos emocional y psicológicamente también. Así es. Nos destruye acá, sí, la cabeza, ¿eh? Y obviamente pues genera una baja autoestima espantosa. Claro. ¿Por qué? Porque yo no soy capaz de resolver mis problemas, tengo que recurrir a cosas sobrenaturales para tratar de resolver mis problemas que son muy naturales, como ¿qué? Como que te dejó la novia, como que te fue mal en un negocio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces básicamente lo que es una incapacidad total para aceptar una realidad y afrontarla como debe ser. Claro. Con inteligencia, no con brujería, ¿sí? Lo que podemos decir de la brujería es, de entrada, que es un acto perverso, que cae Claro. en la perversidad. ¿Sí? Claro, aun cuando no se trate de hacer daño, ¿no? Sí, pero básicamente es alterar todas las leyes de la naturaleza. Así es. Es quererte, como quien dice, agarrar poderes sobrenaturales. Sí, no, de porque influenciar a los demás. aun cuando recibas un beneficio por parte de la brujería, ese beneficio se te va a revertir De alguna manera. de alguna manera y va a ser peor todavía. Va a ser peor todavía, así es. Incluso lo dice, ¿no? La escritura, ¿no? Cuando él tiene un demonio y acude con los brujos para que le saquen el demonio, vienen 7 más, ¿no? Sí. Lo dice la escritura, no nos lo estamos inventando nosotros. Esto es importantísimo que la gente lo entienda, ¿sí? Que pareciera que somos medievales. No, es una realidad, existe y lo pueden ver en el periódico y se los dan los papelitos en la calle de acciones de brujería. La gran mayoría son charlatanes, sí, pero podría ser que algunos de esos efectivamente saben de lo que están trabajando, saben lo que están haciendo y en un
frontal rechazo a Dios, invocan realmente poderes sobrenaturales para hacerse de clientes, por decirlo así, poderlos engañar y realmente generar un daño. O sea, hay que entenderlo, hay que creerlo. ¿Por qué? Porque sucede, está ahí en la calle, lo podemos ver todos y cada uno de los días. Está en la tele. En la tele, en las noches, todos estos programas de, por Dios, pues, ¿sí? Les repito, la gran mayoría son viles charlatanes que los quieren engañar y sacar su dinero, sí, pero ese en el mejor de los casos, porque si te toca uno que verdaderamente tiene lo que nosotros llamamos un pacto con el demonio, que no es otra cosa más que realmente ponerse al servicio de Satanás, de manera libre y reconocida, pues estamos en un grave problema. Nos llegó una pregunta, cuando estábamos preparando el tema, de que tiene que ver mucho con la Inquisición. Un documento que se llamaba el Malleus Maleficarum, así como lo oyeron, Malleus Maleficarum. Este documento fue escrito por un sacerdote. En algunas enciclopedias dice que fue escrito por 2 sacerdotes, no, pero ya se descubrió que fue escrito nada más por uno, que agregó el nombre del otro sacerdote, no recuerdo su nombre, no alcanzamos a investigarlo bien de forma completa, agregó el nombre de otro sacerdote que era más famoso como para darle el nombre al libro, pero no, ¿sí? Este documento lo que hacía era una guía extensa de qué es la brujería, qué es la hechicería, qué es todo esto. Fue escrito, si mal no recuerdo, siglo XV, siglo XVI, por ahí. Y lo que buscaba era cómo afrontar los problemas de brujería, cómo interrogar a las brujas, cómo detectar a las brujas, cómo tratarlas, etcétera, etcétera. Es un compendio de brujería. Inmediatamente la iglesia, en cuanto tuvo conocimiento de este documento, lo prohibió, porque tenía prácticas ahí medio extrañas y algunas ideas medio raras de este sacerdote. El caso es que prohibió de inmediato el documento y el sacerdote lo sometió a un juicio inquisitorial. Entonces, si alguna vez les dicen que la iglesia tenía todo un manual para perseguir brujas, es mentira, ¿sí? Simplemente fue un sacerdote que se le salieron las trancas, hizo un documento que no debía ser. Y el libro está prohibido también. Está prohibido, el libro estaba en el Index Librorum Prohibitorum, o sea, estaba prohibido el documento. Incluso, ahí les va 2 datos que me llamaron mucho la atención cuando estábamos viendo esto de la Inquisición. Fíjense, en el siglo, ahí les va, siglo X, estamos hablando del siglo X, el Papa Gregorio VII le escribe una carta a un rey holandés, regañándolo básicamente o criticando fuertemente las acciones que realizaba el pueblo holandés de manera, a través de la ley, por decirlo así, a través del poder civil, para cazar, tratar, sentenciar y juzgar a brujas, ¿sí? Es decir, a mujeres a las cuales le echaban la culpa de todos los males que le sucedían, ¿sí? Es decir, un papa contradiciendo la idea de que la brujería era un acto muy común, o que las brujas tenían poderes de incluso desatar tormentas y cosas de esas, ¿no? O que podían como cambiarse de cuerpo, un día era un cuervo, otro día era una vaca, y luego también es absurdo que podían ocupar otros cuerpos. Teológicamente hablando, eso es imposible, ¿no? Nuestra alma es única y está unida al cuerpo. Se separa, está muerto, punto. No hay de otra, ¿no? Entonces, fíjense, esto es muy importante, que el Papa Gregorio VII negando todo lo que es el mito alrededor de la brujería, ¿sí? No negando la brujería, como lo hemos explicado así, que es la invocación de poderes sobrenaturales para un beneficio o para un daño a otras personas. Pero es un papa criticando lo mitológico alrededor del concepto de la brujería. Y para el siglo XVI, las instrucciones de 1526 de la Inquisición prohibían la quema de brujas. ¿Por qué? Porque muchas personas creían que alguien era bruja, la agarraban y la quemaban viva. Así es. Sin ni siquiera un juicio justo, obviamente, ¿no? Entonces, y principalmente había un inquisidor español muy conocido, el inquisidor señor Salazar, que dice, no hubo brujos, ni brujas, ni embrujados, ni embrujadas, hasta que alguien empezó a hablar de ellos. Es decir, era una cuestión mitológica. Por lo tanto, la iglesia tenía prohibido la persecución de las famosas brujas y, obviamente, la quema de las brujas. Así que si les hablan de cacería de brujas por parte de la iglesia, es todo lo contrario. Fuimos los primeros y los únicos que defendieron a estas mujeres en contra de las acusaciones de brujería durante toda la época medieval, o al revés, ¿sí? Que si hubo algunos que sí fueron quemadas, sí, ¿por qué? Porque abiertamente ellas alegaban ya no ser charlatanas, sino que alegaban tener verdadero poder, sí, claro, y estar en contacto con demonios. Cuando, ¿no?, se daba el proceso inquisitorial y se daba la pena capital, era porque la bruja sostenía que era bruja, ¿no? Sí, sí, o sea, ya era una situación extrema, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Está el dibujo de Víctor. Antes que se nos olvide, para despedirnos, nos despedimos con un saludo para nuestro querido amigo Víctor.
Saludos, A ver Héctor. cuándo viene. A ver cuándo vienes, esperamos que vengas próximamente a nuestro programa, ¿no? Para platicar de algo interesante, ¿de acuerdo? Pues hemos llegado al final del programa. Antes que nada, Joel, gracias por haber venido con nosotros, espero que la hayas pasado bien. No, gracias y a la orden. Sí, A la orden. y pues gracias a todos y cada uno de ustedes por su atención, por habernos acompañado. Sabemos que es un tema difícil, que a veces cuesta creer lo que hemos dicho, lo que hemos platicado, pero pues son cosas reales, son cosas que suceden y sobre todo hay que tener mucho cuidado de no meterse con poderes que no le corresponden tener al ser humano. Y también cuídense, no vayan a ser presa de un charlatán que los va a dejar en la vil ruina, los va a engañar, incluso hasta los podrían envenenar con sustancias que pues, no saben ni de dónde son. Tengan mucho cuidado, ¿sí? Tengan mucho cuidado, cuídense, cuiden su fe, pongan su confianza en Dios y no en tonterías como brujos y brujería, chamanes y lo demás. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues no nos queda más que pedirles sus oraciones. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Joel. Gracias a los que nos escribieron, Raúl, Mirna, y también un saludo a Angie. Gracias y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.